Bueno, después de la muerte de Saúl, seguimos con el capítulo 2, verso 1, que en el capítulo anterior se había hablado de que Saúl había muerto, pero acá vamos a ver que pareciera que no, ¿no? Entonces, después de la muerte de Saúl, David peleó con los amalecitas, ¿no? Y regresó a Siclá, y ahí se quedó 2 días, y al tercer día entonces llegaron los soldados con toda la ropa, o sea, llegó un soldado con toda la ropa, con un aspecto así como sucio, Con la que, ropa claro, con rasgada. la ropa rasgada que aparentaba. Entonces ahí David le preguntó quién era, y él le dijo, yo soy una amalecita. Entonces David le preguntó, ¿y de dónde tú vienes? ¿Qué haces aquí? Yo vine para estar cerca de ti. Él quería estar cerca de él. Y me escapé de Israel, de los israelitas, porque peleaban conmigo. Y David le preguntó qué pasó ahí, por qué él había regresado. Y ahí él le contó que Saúl había muerto. Y él le pregunta, ¿y tú cómo sabes que Saúl murió? Y él le dijo, porque yo estuve en ese lugar y yo lo vi. Entonces David como que se quedó pensando, ¿cómo puede ser? Si Saúl había muerto, y cómo me puedes decir que tú lo viste, como que no. Entonces sí, porque yo lo maté. ¿Cómo que vos lo mataste? Le decía, sí, yo lo maté. Como que le quería hacer creer a David que él lo había matado. Entonces dice, sí, porque yo lo vi en ese lugar y vi que todavía no estaba como muerto, como que todavía estaba medio moribundo. Que se Entonces, había tirado sobre su espada. sí, sobre su espada. Gracias. Y entonces dice, yo terminé de hacer el trabajo, yo lo terminé matando. Y como que David se quedó pensando, como que no le seguía creyendo, ¿viste? Pero él seguía diciendo que sí, que lo había hecho. Y bueno, y entonces, bueno, que lo mató con sus manos. Entonces lo maté y se quedó con todas sus pertenencias. Y se lo llevó al Señor. Y David volvió a preguntarle quién era, y él le volvió a responder que era una malecita. Entonces David se enojó con él y le dijo, ¿se acuerdan que antes decían que en el Nuevo Testamento que no se podía matar, y todo eso? Pero acá dice, bueno, como él, cuando uno hacía las cosas incorrectas ante Dios, que iba a ser muerto. Entonces acá como que David dijo, como vos mentiste, porque él estaba mintiendo, era mentira, porque no lo mató. Entonces ahí David lo descubrió y lo mandó a llamar a alguno de su gente, de sus soldados, y le dijo, vayan y mátenlo, porque él me hizo creer que lo mató Saúl, y él no lo mató Saúl. Entonces sus soldados lo mataron a la malecita. Pero él no lo había terminado de matar. O sea, como que Saúl estaba medio muerto y No, le pidió ayuda a él. Pero Eso murió. lo leímos la otra vez. O sea, lo último que leímos fue que David se quiso matar antes que los maten los enemigos. Sí. Entonces se echó sobre su espada. Y después viene esta noticia de que alguien lo vio diciéndolo que lo vio que con lo esa mató. espada, pero no estaba muerto y lo terminó de matar. Es decir, que era verdad. O sea, ese hombre lo terminó de matar. Entonces como que David le dijo, ¿cómo pudiste matar al ungido del Señor? ¿Cómo pudiste hacerlo? Entonces ahí sí manda que lo mate. Y acá el último, Claro. el versículo 16 dice, y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, Y si eso lo pues tu pidas. misma boca testiguó. O sea, como que ya pasaron ese capítulo, por eso. O sea, como que lo saltearon. No, si todavía no terminé, lo No, iba a porque decir. está diciendo como que lo mandó a matar. Y fue por eso, porque como dijo Cami, mató al ungido de Dios. No porque no le creía. Bueno, entonces David le dijo eso, lo que dice Ima. Entonces tomó su ropa para ver su tristeza. Entonces ayunaron y estuvieron muy tristes. Y David le dijo, tu sangre sea por tu cabeza, de tu boca salió que lo mataste. Yo maté al ungido de Dios. Y ahí está. Bueno, en el versículo que sigue dice, David lamenta la muerte de Saúl Y de Jonathan. y de Jonathan. Sería del versículo del 1 al
al 17, ¿no era? Sí, 1:17. bueno, del 1 al 17. Bueno, ahí David entonó un canto por la tristeza y la muerte de Saúl y de Jonatán, y se le enseñó a toda la gente de Judá. Bueno, ahí lo que dice que ese canto aparece en el libro del justo, decía la Biblia. Y después dice una versión en Josué 10:3, que lo voy a leer. 10:13, perdón. Dice, y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Bueno, acá relata como un canto y una historia que es re largo, pero bueno, no lo voy a leer porque cuando lo entendí es como que no sabía cómo interpretarlo. Entonces busqué esta versión que es algo parecido para que sea a continuación de lo dicho. de lo dicho. Bueno, ahora sigue cuando David es ungido como rey. Ahí entonces David consulta a Dios diciéndole si subirá a la ciudad de Judá. Y Dios le responde, sí, que suba y que se quedara nuevamente en Hebrón. Y que en ese lugar llevara a sus dos mujeres, que una se llamaba Abigail y la otra Ahinoac, ¿no? Así, Ahinoac. Ahinoac era esposa de Nabal y Abigail venía del pueblo de Jezreel, ¿no? Le dijo Dios que subiera a ese lugar, que se vaya con estas dos mujeres y también que vaya con toda su familia, que llevara también a todos sus soldados y se quedara ahí, en ese lugar. Respondió que el pueblo irá a Hebrón, y David se fue a Hebrón con todos ellos, ¿no? Y también llevó a toda su familia. La gente de Judá fue donde estaba David y le derramaron aceite la gente de Judá le derramó aceite por la cabeza y ahí lo ungieron como rey en ese lugar. Pero era solo en ese lugar. Claro. En todo Israel, ¿no? Entonces le dijeron a David lo de Saúl de Jabes de Galaad, que sepultaron a Saúl, que habían enviado unos mensajeros, y que el David estaba contento por lo que habían hecho. Entonces le dijeron, ustedes fueron muy buenos por lo que hicieron con Saúl, entonces que Dios los bendiga y que tenga misericordia con ustedes y que siempre esté con ustedes, le dijo David, por la sepultura que habían hecho con Saúl. Porque ayer yo haré lo mismo por lo que hicieron conmigo, ¿no? Así que no se desanimen por lo que le pasó a Saúl, porque yo en este lugar, los de Judá ya me han hecho rey a mí. Y en ese lugar David tenía 30 años y reinó 40 años. En Judá 7 años y medio y en Jerusalén 33 años sobre Israel y Judá. Ahora sigue la guerra entre David y Saúl. Bueno, ahí se encontraban dos. Casa de Saúl. Claro. Ahí se encontraban dos hombres del ejército, ¿no? Que se enfrentaban en una batalla, que uno era Andec, hijo de Neg, y el otro era Isbosec, hijo de Saúl. Ellos dos. Entonces ellos se encontraron y se enfrentaron para pelear. Y en ese lugar se encontraron como en un pozo que era de agua, en un estanque de agua, y se fueron a Gagod, esos dos hombres, ¿no? Y se sentaron frente a frente y ahí se enfrentaron con espadas. Y cuando se enfrentaron todo ese grupo, que eran 12 grupos de Benjamín, y los otros grupos eran del grupo de David. Y esos 12 se enfrentaron en ese lugar a espada de filo y murieron todos juntos a la misma vez.
en ese lugar. No, o sea, el grupo de David mató Claro. a todos los de Benjamín. Pero ahí en la Biblia dice que juntos murieron. Sí. Si me equivoco, bueno. O sea, mataron los 12, Claro, se mataron enfrentaron. todos de una vez al mismo tiempo Claro. a los otros dos. Bueno, que se enfrentaron en ese lugar y se habían matado. Y bueno, y entonces en ese lugar le pusieron de nombre, se llamó a ese lugar Campo de Espada. Le pusieron ese lugar como habían peleado con espada, le pusieron eso. Entonces el resto salió a pelear y lo de David se dirigieron a Adnec. Y ahí terminó. Así que... Bueno, yo les voy a decir dos nombres para que los tengan ahí anotados porque yo les voy a nombrar muchas veces y se van a reconfundir. Abner era jefe del ejército de Saúl y Joab era jefe del ejército de David. Y después de lo que contó Julie, de que... Bueno, después de esa batalla, dice que ese día la batalla fue muy violenta y los hombres de David derrotaron a los hombres de Saúl. Y este hombre, Joab, que estaba ahí con ellos, dice que tenía 2 hermanos que estaban en el ejército con él. Y este hombre tenía 2 hermanos que se llamaban Asael y Abisaí. Y su hermano Asael era muy rápido y empezó a perseguir a Abner, que era jefe del ejército de Saúl. Lo comenzó a perseguir y Abner se dio cuenta y le dice, Asael, ¿sos vos? Y le dice, sí. Y Abner le dice, deja de perseguirme, anda a perseguir a otro joven. Y Abner no hizo caso y lo siguió persiguiendo. No se detuvo. Asael no se detuvo y lo siguió persiguiendo y le dijo, deja de perseguirme, andate de acá porque yo no te quiero matar. Si te mato, ¿cómo voy a mirar a la cara a tu hermano después? Pero él, igual, siguió persiguiéndolo. Entonces, Abner se enojó tanto que tomó su lanza y se lo clavó en la panza y la lanza le salió por la espalda. Y ahí cayó muerto el hermano de Joab. Bueno, entonces Joab y su otro hermano se enteraron de esto y fueron a perseguir a Abner. Lo fueron a perseguir y llegaron a una montaña, se llama colina. Llegaron a una colina donde estaba Abner con su ejército. Entonces Abner los vio, a Joab y a sus hermanos y a sus hombres, y les dijo, ¿es necesario que nos matemos los unos a los otros? ¿Cuándo va a parar esto? ¿No se dan cuenta que esto solamente trae amargura a nosotros? No nos trae nada bueno. ¿Cuándo van a dejar de perseguir a sus hermanos? Ahí como que se acordó que eran hermanos. Porque si bien eran de diferentes tribus, seguían siendo todos de Israel y eran todos hermanos. Y ahí Joab le dice, menos mal que hablaste, porque si no hubieras hablado, solo Dios sabe lo que nosotros les íbamos a hacer, porque nosotros los íbamos a perseguir toda la noche. Entonces ahí los dejaron de perseguir y se fueron cada uno a sus casas. Entonces cuando Joab llegó a su casa, donde estaban ellos, empezó a contar a su ejército a ver cuántas personas le faltaban. Y vio que a él solamente le faltaban 19 personas, 19 hombres, además de su hermano que había muerto. Pero al ejército de Abner le faltaban 360 hombres. Y ellos habían matado a 360 hombres. Y bueno, después dice que ese fue el comienzo de una larga guerra entre los que eran leales a Saúl y los que eran leales a David. Saúl seguía teniendo como gente leal a él, aunque él haya muerto. Y los que eran leales a David. Y con el paso del tiempo, David se volvió cada vez más fuerte, mientras que la dinastía de Saúl se debilitaba cada día más. Después nos cuenta los hijos que tuvo David en Hebrón, en ese lugar. Y tuvo 6 hijos con 6 diferentes mujeres. El primero se llamó Amnón, que lo tuvo con una mujer llamada Ahinoam. El segundo se llamó Keliab, que lo tuvo con Abigail. ¿Sí? El
el tercero se llamó Absalón, que lo tuvo con Maaca. Y el cuarto se llama Adonías, que lo tuvo con Agit. El quinto se llamó Cefatías, que lo tuvo con Abital. Y el sexto, Itream, que lo tuvo con Egla, entre tantas mujeres que tuvo. Bueno, Itream. ¿Qué nombre parece que ahora? Está bueno, ¿no? Claro. ¿Cómo? Itream. Bueno, después Abner, jefe del ejército de Saúl, va a unir fuerzas con David. ¿Por qué? Porque dice que Abner llegó a ser una persona muy poderosa por serle muy fiel a Saúl. Pero un día Isboset lo hizo enojar porque lo acusó con que él se había acostado con una que era concubina de su padre. Entonces, Abner, vieron, me confunde. Abner se enojó un montón y se puso re furioso y dijo: ¿soy acaso un perro de Judá para que me trates a patadas después de todo lo que hice por tu padre Saúl, por tu familia y por sus amigos al no entregarlos a David? ¿Es mi recompensa que me culpes por lo de esta mujer?, le dijo. Y a él le dijo: que Dios me castigue si yo no ayudo a David a que se cumpla todo lo que Dios le prometió. Que Dios me castigue si yo no ayudo a David a que él cumpla todo lo que Dios le había prometido. Voy a entregar el reino de Saúl a David. Voy a establecer el reino de David sobre todo Israel. Y entonces Isboset, al escuchar esto, se asustó y se quedó callado. Entonces Abner en ese momento envía unos mensajeros a David, y esos mensajeros le dicen a David: Abner te manda a decir esto: ¿acaso no es tuya toda la tierra? Es tuya. Únete conmigo, así yo puedo hacer que todo el pueblo te ame a ti, que todo el pueblo te apoye a ti. Entonces David le responde: muy bien. Y ahí vuelve a aparecer un personaje anterior. Muy bien, pero no voy a aceptar ningún trato si no me traes a mi esposa Mical. ¿Se acuerdan de Mical? Hija de David, hija de Saúl. Entonces en ese momento también David se ve que tenía muchas ganas de volver a encontrarse con Mical. También envía unos mensajeros a Isboset y le manda a decir: devuélveme a mi hermana, a mi esposa Mical, porque yo la compré con 100 hombres, con la vida de 100 hombres, con los prepucios de 100 hombres. Bueno, entonces al recibir este mensaje, Isboset dice que esta parte es medio triste porque no sabemos si Mical realmente quiso o no volver con David, pero volvió. Porque dice que entonces Isboset fue y quitó a Mical de su marido Palti. Ya estaba casada, hijo de Lais. Palti la siguió hasta Bahurim llorando todo el camino. Por eso Abner le dijo: regresa a tu casa. Así que Palti volvió todo triste a la casa, porque le habían sacado la esposa. Nunca dice que Mical quiso. Bueno, mientras tanto, Abner... ¿Por dónde vas? Sí. ¿Qué? Que no te encuentro por dónde vas, como que hay tantos En el nombres. 15. Acá en Reina Valera dice que se llama Paltiel. Palatiel. Paltiel. Paltiel. Ah, mira. Le cambian el nombre entonces. Sí, en el TLA le cambio. Bueno, Pero yo le decía a Juli que cuando lea, vieron que a veces leemos los dos Sí. para que tengamos cuidado. Siempre que pongamos al nombre, veamos el nombre de la Reina Valera. Porque en nuestra iglesia siempre se lee Reina Valera. Y capaz que uno acá lee la después. Pero el pastor no es así. Capaz que uno dice: el pastor se está equivocando, no, pero es que, digamos que en esas cosas, Sí. tipo nombres propios, de lugares, de personas. Es cosas que así. ahí creo que dice bien, pero no me percaté. Por eso.
Bueno, entonces Mical volvió a David y su esposo estaba llorando. Bueno, mientras tanto, Abner fue a poner al pueblo del lado de David, como le había prometido, ¿no? Dice que fue y habló con los ancianos de Israel y con todos los hombres de Benjamín, y ellos aceptaron estar del lado de David. Entonces, Abner fue a comunicarle esto a David, fue a Hebrón, y David, cuando los recibió con un banquete. Y ahí dice que... Bueno, luego Abner propuso a David, déjame que vaya y convoque a todo Israel a una asamblea para que apoye a mi señor el rey. Los israelitas harán un pacto con usted para hacerlo su rey, y usted gobernará todo lo que desee su corazón. Así que David despidió a Abner en paz. Pero justo después de esto, Joab, que era el que Abner le había matado al hermano, regresó de un lugar, tipo con su tropa, habían traído un motín. Se ve que fueron a combatir o algo y llegaron. Y alguien les contó, Abner vino y habló con el rey. Y él, re enojado, fue y habló con el rey y le dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué pretendías? O sea, ¿qué pretendías hacer con dejarlo venir a hablar con vos y encima dejarlo ir? ¿No te das cuenta que él solo vino a espiar? Que él solo quiere venir a ver lo que vos estás tramando, lo que vos estás haciendo. Pero David no le dijo nada. Entonces Joab salió de la presencia de David y dice que envió mensajeros sin que David supiera para que volvieran a traer a Abner ahí, a Hebrón, porque Abner ya se había ido. Entonces Abner volvió y Joab dice que lo llamó a un lugar como si fuera que lo iba a saludar o como que iba a hablar con él, a un lugar solitario. Y cuando estaban ahí, dice que Joab agarró un artefacto, no dice qué, y se lo clavó en el estómago. Y lo mató en venganza de su hermana, digamos, porque él había matado a su hermana. Bueno, y dice que cuando David se enteró, declaró, juro por el Señor que yo y mi reino somos inocentes para siempre de este crimen cometido contra Abner, hijo de Ner, porque él corría el riesgo de que todo el pueblo pensara que él era el culpable o que él le había mandado a matar a Abner, porque él era el jefe del ejército de su tropa, digamos. Joab y su familia son los culpables. Que la familia de Joab sea maldita, que nunca falte un hombre de cada generación que padezca de llagas o de lepra, o que camine con muletas, o que muera a espada, o que mendigue comida. Joab y su hermano Abisai mataron a Abner, porque éste había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón. Bueno, entonces David pidió a los que estaban con él que hicieran luto, que rasgaran su ropa, y también a Joab le dijo, vos también vas a hacer luto, vos también vas a rasgar tu ropa, aunque vos lo mataste. Bueno, después David hizo un juramento de que él no iba a comer toda la noche hasta que salga el sol, y si él comía, dijo, si yo rompo este juramento, que Dios me castigue. Entonces el pueblo al ver esto le agradó, tipo, le gustó lo que su rey hacía, y dice que todo lo que su rey hacía, el rey David, les re gustaba, tipo, lo amaban. Dice que luego David habló con sus comandantes y les dijo, aunque yo soy el rey, Joab y Abisai son muy fuertes para que yo los controle. Por eso que el Señor les pague por las malas acciones que han hecho. Y fin.